Buenos días. ¿Ya estamos listos? Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Y les doy a todos la bienvenida. Soy Silvia Dávalos. Soy directora general de Políticas Públicas y de Comisiones del Consejo Coordinador Empresarial. Y por supuesto siempre iniciamos agradeciendo a quienes nos acompañan, a todas las personas que se han conectado a este webinar. También a ETOS, quienes han sido grandes co-líderes en este gran proyecto de mejora regulatoria y de anticorrupción, y en particular a todas estas organizaciones que hemos hecho con esta serie de webinars y a USAID por su apoyo. Y por supuesto, en esta ocasión, a nuestros grandes panelistas que tenemos hoy con nosotros, que en un momento más les voy a presentar. Pues bienvenidos a este webinar de cómo crear un ambiente de negocios íntegro y competitivo en México. Y es que hablar de estos temas es de suma importancia porque la integridad de las empresas y por supuesto de las personas va de la mano de toda su competitividad. Hoy en día, todas las empresas, los organismos, las cámaras, debemos de impulsar la dimensión social de las empresas y poner la integridad, el compliance, los derechos humanos, la ética y a los colaboradores y a sus familias en el centro de todos los negocios. Hoy los invito a que escuchemos este webinar y las respuestas que nuestros panelistas tienen con esta mente abierta y fuera de la caja. Hoy, para que salgamos de los sistemas antiguos, de la forma en que se creía en cómo se deben de hacer los negocios en un país como México. Los invito a todos juntos a tomar con corresponsabilidad lo que nos toca como colaboradores, ciudadanos, servidores públicos, académicos, empresarios y que juntos tengamos un país más íntegro que además pueda apoyar a crecer de manera social y económica. A continuación les voy a presentar a nuestros panelistas y en esta ocasión, para ser siempre incluyentes y pensar precisamente fuera de la caja, es que voy a iniciar con Javier Treviño, el hombre de este panel, que es director general ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial y además es fundador y presidente de la consultoría Javier Treviño y Asociados. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. En el gobierno federal se desempeñó como subsecretario de Educación Básica, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subsecretario de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ministro de Información y vocero en la Embajada de México en Estados Unidos durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Javier Treviño fue asesor del secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio, y secretario general de Gobierno de Nuevo León, y también diputado federal por Nuevo León. En el sector privado fue vicepresidente senior de Comunicación y Asuntos Corporativos de CEMEX, y fue miembro fundador y vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Es miembro del Consejo de la Fundación del Colegio de México. Fue miembro fundador del Consejo Asesor del México Institute de Woodrow Wilson Center y es miembro del Consejo del Center for US Mexican Studies de la Universidad de California, San Diego. Ha sido miembro de consejos de la Fundación para las Américas de la OEA y del North American Center de Arizona State University. Como podrán ver, tenemos un panelista con altísimos estándares, no solamente de experiencia, sino de una perspectiva que nos va a enriquecer muchísimo sobre estos temas que vamos a ver el día de hoy. Sofía Ramírez es convencida de optar por hacer las cosas bien. Trabaja por cerrar las brechas salariales y garantizar oportunidades para todas las personas por la igualdad de género, los derechos de las minorías y por construir un mejor entorno. Es maestra en Economía por el ITAM, fue directora adjunta de Investigación Aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde se especializó en la agenda anticorrupción a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Ha asesorado al PREP en procesos electorales locales y federales y ha participado en proyectos de investigación y emprendimiento público en diferentes instituciones como el Colmex, el Colegio de México, el ITAM y el TEC de Monterrey.
Fue ministra representante del CISEN en la Embajada de México en Washington, directora general de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Población y Migración en la Secretaría de Gobernación. Sofía tiene participaciones periódicas en distintos medios de comunicación donde realiza análisis sobre temas económicos, políticos y sociales, desde donde en octubre del 2020 es directora general de México, ¿Cómo vamos? Bienvenida, Sofía, y como verán todos nuestra audiencia, con Sofía tendremos una retroalimentación que nos va a llevar a reflexiones muy interesantes. Y por último, y no más y menos importante, tenemos a nuestra presidenta de la Comisión de Integridad y de Ética del CSE, cuya trayectoria tanto académica como profesional es enorme. Ella es Ligia González, es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho por la Universidad de Harvard y cuenta con diplomados de arbitraje internacional, de sistema penal acusatorio, de anticorrupción y conflicto de intereses, así como de formación social. Ha sido directora por más de 15 años y hasta la actualidad de 2 consorcios empresariales muy relevantes en México, además de haber trabajado en bufetes jurídicos y de la notaría número 6. Es profesora también, titular de Derecho Internacional Privado en la Escuela Libre de Derecho desde el 2001 y profesora adjunta de 1991 al 2001. Y bueno, Ligia además es una reconocida abogada de empresa y abogada influyente, que además de trabajar en varias de estas revistas, como la Revista del Abogado y el Foro Jurídico, pues hoy es presidenta de la Comisión de Integridad y Ética del CSE, como lo comenté desde un principio. Entonces, pues para poder darnos, bienvenida Ligia, bienvenido Javier, bienvenida Sofía, muchísimas gracias por estar con todos nosotros en este importante tema que vamos a tratar. Para nuestra audiencia les comento que vamos a hacer algunas preguntas a los que les daré la palabra en el orden siguiente. Cada uno de los panelistas tendrá 5 minutos y haremos algunas puntualizaciones antes de darle la palabra al siguiente ponente. La primera pregunta se la voy a hacer a Sofía. Y Sofía, quiero preguntarte, ¿cuáles son los factores contextuales más importantes que favorecen el desarrollo de los negocios en México y por qué? Adelante, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Procuraré ser muy concisa, sobre todo a la luz de que somos muchas personas platicando. Me gustaría empezar que en México, como vamos, creemos que la economía va mucho más allá, los factores que afectan la economía y los factores que a su vez la economía acaba afectando van mucho más allá de lo evidente. Y uno de nuestros grandes mandatos justo es ayudar a poner información a disposición de más personas para que se hagan propia de esa información y de esa manera pues puedan incorporarla pues en sus negocios, en sus actividades profesionales, en sus relaciones vecinales. Vaya, hay un mundo de intercambios económicos que se hacen todos los días y esto es relevante porque justo en el desarrollo de los negocios entra precisamente esta dinámica económica. Y todo este preludio musical se los estoy compartiendo porque es invariable que escuchamos en la retroalimentación, pues en nuestras presentaciones en radio, en la academia, en conversaciones un poco más en corto, que cuando la gente escucha economía apaga el cerebro y le cambia estación o se pone a hacer otra cosa y justamente creemos que no. Entonces, ante la pregunta de cuáles son los factores contextuales más importantes que favorecen el desarrollo de los negocios en México ahora, y las razones, pues la respuesta es, yo tengo 4 que son la propuesta que me gustaría poner sobre la mesa. La primera son reglas del juego claras. ¿Por qué? Porque si no tenemos pues limitados hasta dónde puede actuar pues cada uno de los actores, por supuesto los consumidores, los ciudadanos, los competidores, pero también el gobierno, pues va a ser bien difícil que podamos tener un ambiente de negocios que se desenvuelva. O sea, revisando los datos del ENCRIGE levantados en diciembre del año pasado, pues veíamos como la percepción, digamos, de que la carga administrativa que enfrentan las empresas pues mejoró muchísimo. Sin embargo, pues vemos que se duplicó la cantidad del costo que eso tiene. Entonces,
digamos, no siempre incrementar el costo de la carga administrativa por sí misma es una cosa mala, siempre y cuando las reglas del juego estén claras. Entonces, ¿qué son esas reglas del juego? Bueno, pues obviamente son las leyes, obviamente son las instituciones, pero hay una parte importante, que las reglas del juego se enmarcan en un tablero que se llama Constitución, ¿no? Entonces, en la medida en la que las reglas del juego mantienen ese marco constitucional o el marco de las convenciones internacionales, bueno, pues está muy fácil decir, pues llevo a tribunales todas aquellas cosas que se salgan del marco constitucional. ¿Por qué es relevante en este momento esa discusión? Bueno, porque justamente cuando dentro del marco constitucional hay una regla que se está estirando para que al final del día se permita pues cambiar esas reglas del juego, se llama reforma constitucional, y al final eso puede tener un poder transformador brutal, puede simplemente ser una lavada de cara política o puede tener una carga de mucha incertidumbre, y muchas veces no son alternativas mutuamente excluyentes, sino tiene un poco de todo, ¿no? Nos ayuda a abrir la conversación, a hacer una discusión técnica mucho más informada, y ese, por ejemplo, es el caso justamente de la reforma eléctrica que estamos enfrentando ahorita, y lo pongo también sobre la mesa porque creo que es algo que ha generado muchísima incertidumbre, dado que muchas empresas pues, se han visto proyectadas en la comunicación gubernamental como si fueran parte de un entramado que está lavando dinero y no pagando el costo de la energía eléctrica. Entonces, sacándonos, digamos, el velo de la ideología de si el Estado debe o no ser participante en el monopolio o no de la generación de la energía eléctrica, por ejemplo, que es un poco la discusión de si va a haber reglas que nos van a generar mayores inversiones en el largo plazo, si es más eficiente una tecnología con recursos públicos o privados para tener energía limpia y suficiente en esta transición energética. Bueno, esas discusiones se deben dar en el marco de las reglas del juego. Por eso es tan delicado que estas reglas se vayan moviendo conforme vaya cambiando cada administración, cada sexenio, porque pues las inversiones además que se requieren para tener en el largo plazo suficiente energía eléctrica o suficientes carreteras o suficientes telecomunicaciones, vaya, todas aquellas inversiones que se requieren pues para que una economía funcione y que la iniciativa privada pueda tener retornos, y entonces no solamente sean capitales golondrinos, sino que sea una inversión que nos traiga mejor calidad de vida, requieren que esas reglas del juego estén claras y no se estén manipulando una vez más cada vez que alguien tiene una visión distinta de las cosas, sobre todo cuando había habido ya un consenso en un sentido muy concreto. Pero bueno, ese es uno de los temas. ¿Qué se necesita para que haya un desarrollo de los negocios? Reglas claras del juego y que no haya esta discrecionalidad en el movimiento. Número 2, se necesita un Estado de Derecho sólido, y la respuesta a esta, más bien, la consideración a este elemento de Estado de Derecho podría ser, oye, pero pues es un poco lo mismo, ¿no? Estado de Derecho, reglas del juego claras. No, porque Estado de Derecho tiene por lo menos dos componentes que son muy importantes. Uno, en la parte de la confianza que se genera una vez que tú sabes cómo funcionan las reglas del juego, pero no solamente que las reglas estén establecidas, sino que haya mecanismos de cumplimiento de esas reglas, ¿no? Llámese desde la cumplimiento administrativo, que haya reguladores sólidos, pero pues también por el lado penal tiene que haber persecuciones penales muy específicas, pero también con gran transparencia y protección de los derechos de los implicados, si no se vuelve justamente en una instancia persecutora y no una instancia de procuración de justicia. Y finalmente, pues obviamente los tribunales. Entonces creo que en el ámbito de los negocios es muy evidente que necesitamos contar con esa confianza de Estado de Derecho, pues para poder venir a invertir tu capital en esto. Y otra manera de medir el Estado de Derecho es justamente la inseguridad. Por supuesto que hay un montón de cosas en el camino, impunidad, corrupción y demás, pero el tema de la inseguridad tiene varias aristas. Uno, nos ayuda o nos perjudica en la toma de decisiones económicas, por ejemplo, desde lo más individual, desde una persona que quiere terminar la secundaria, pero pues tiene que ir a tomar el turno de la noche porque trabaja por las mañanas. Esa decisión es una decisión no solamente de vida, es una decisión económica, pero también es una decisión económica que se ve impactada por si pues me siento segura caminando en la calle a las 10 de la noche que regreso de la escuela. O puede ser, pues, si tengo un pequeño ahorro o pido un préstamo para poner una peluquería o para poner una embotelladora,
pues al final del día va a depender de muchos factores, entre otros, pues qué tanta inseguridad o qué tanta seguridad, impunidad y sobre todo confianza en las instituciones hay. Entonces, hay varias maneras de medir el Estado de Derecho, pero creo que esos son dos particulares que son muy importantes. Esta parte de la confianza en el cumplimiento de los contratos y esta parte de la inseguridad, porque además, ya lo decía Luis de la Calle en su último libro, justo en Economía de la Extorsión, pues obviamente en México parte del problema por el cual las empresas no crecen es que, pues si te mantienes en un tamaño más o menos pequeño, es más o menos sencillo que puedas vivir bien y mantener tu negocio. Si creces, pues te va a extorsionar la policía, pero también te va a extorsionar el crimen. Entonces el costo va a ser tal que te va a acabar tronando. Eso es muy importante. Y las grandes empresas no quiebran por la escala, pero sigue siendo una economía de la extracción. Entonces llevamos dos, reglas del juego y Estado de Derecho. Número 3 es economía de trámites y esto que conocemos como mejora regulatoria. En mi vida de funcionaria pública, mejora regulatoria era una cosa de todos los días, pero en mi vida de activista, mejora regulatoria es esas cosas que también te dan sueño. Y lo único que quiere decir es los trámites tienen que ser suficientemente eficientes como para que a pesar de representar un costo, pues le veas el sentido que tiene ese costo. Tengo una licencia y entonces esa licencia me permite abrir mi heladería, pero no va a venir alguien a extorsionarme porque esa licencia pues me la dio la oficina de junto. Yo soy de una oficina paralela, ¿no? Entonces creo que esa es una parte. La otra es, obviamente, esta economía de trámites pues te genera confianza en los procedimientos, te genera eficiencias y al final del día creo que todo se resume en que no es que nos guste pagar impuestos, creo que no hay nadie que diga, toca pagar impuestos, y sin embargo nos duele menos o estamos dispuestos a hacerlos con mucha mayor apertura y disposición si vemos que el gasto de esos impuestos se traduce en mejores servicios, en mejor gobierno, en mejor entorno, en mayor seguridad, etcétera. Bueno, y finalmente creo que algo que se necesita, y con esto termino mi intervención para el tema del desarrollo de los negocios, es capital, inversión. Tenemos esta narrativa en México donde la inversión pareciera ser, pues, o inversión extranjera directa, son capitales que vienen de fuera, o la inversión de los grandes empresarios que además están absolutamente disociados de nosotros, y no tenemos incorporado que la inversión tiene que ver con inversión del gobierno también, inversión pública que mejore la calidad de la infraestructura pública, pero también de la educación, pero también de la salud, pero también de los transportes, de la logística. Tú no puedes tener un negocio en un polo que no tenga, en un polo de desarrollo que no tenga la conectividad suficiente, ¿no? Todo eso es inversión pública. Entonces, creo que necesitamos fomentar la narrativa de la relevancia de la inversión pública y por otro lado, la mancuerna que tiene necesariamente la inversión con el empleo, porque escuchamos en otros países, en Estados Unidos con todos los paquetes de estímulos de Biden, incluso desde Trump, pero siempre en el discurso público está la inversión porque nos va a traer empleos en los próximos 10 años, y te dan unas cifras bombásticas de empleo. Aquí pareciera que esa narrativa tampoco la tenemos tan clara y no es porque no exista. Tú pones un trabajador mexicano de la construcción en México y va a ganar un salario de miseria y probablemente la calidad de su trabajo no sea la mejor. Tú pones ese mismo trabajador, la misma persona, a trabajar en un condado en Miami y va a tener una productividad 10 veces mayor, con una calidad de su trabajo 20 veces mayor. Y no es que por cruzar la frontera se haya vuelto más productivo, más educado. No, es que ya tienen las herramientas, las mezcladoras, los medidores de la planeza de la pared, de la inclinación. Vaya, todo eso es inversión. Esa tecnología, eso es inversión. Creo que esas son las 4 cosas que necesitamos para que el entorno de negocios pueda florecer en México pues, a una mayor velocidad, sobre todo a la luz de que esta recuperación está siendo muy desigualadora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sofía. Evidentemente todos los temas que tocas son fundamentales. Me parece que nuestros otros ponentes también van a poder tocar estos puntos porque realmente son transversales y se tocan en este tema. Y pues me gustaría no ahondar yo, sino darle la palabra a Javier Treviño para que pueda hacer uso de la palabra con esta misma pregunta de cómo generar estos factores que favorezcan el desarrollo de los negocios en México. Adelante, Javier. Gracias, muy buenos días a todos. Y bueno, pues ya lo dijo todo, Sofía, así es de que hay poco que añadir en esto. Sin embargo, yo sí quisiera comentarles que como ustedes saben, esta serie de
de seminarios en internet, de webinars que tiene el CCE con Ethos. Lo estamos haciendo en un proyecto mucho más grande del tema de mejora regulatoria, que es uno de los que mencionaban hace un momento. Y para esta pregunta, yo creo que tengo que comentar que los organismos que integran el CCE fueron entrevistados, las 12 organizaciones, y nos han dicho lo que han pensado, lo que han comentado en este momento. Y después de estas entrevistas que se han realizado, además de distintos foros y de ese diálogo permanente que tenemos entre el equipo del CCE y las organizaciones del Consejo, pues sí, podríamos concluir y diríamos que estamos de acuerdo con lo que dice Sofía, que si tuviéramos que decir 3 cosas es Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Pero evidentemente hay factores contextuales también muy importantes, como es el tema de la seguridad, todo el marco fiscal, tema de impuestos y el tema de financiamiento, de tal manera de que estos son factores que, como sabemos, bueno, pues pueden ser de alguna manera impulsados o no por el gobierno para mejorar. Efectivamente, cuando te cambian las reglas del juego, pues es muy difícil que pueda haber una decisión racional y sobre todo una decisión que mantenga la permanencia de la inversión. Alguien decía que los inversionistas pues se ponen muy contentos con las buenas noticias. Evidentemente no les gustan las malas noticias, pero las aceptan. Lo que sí no soportan son las sorpresas. Y lo que hemos visto, y hace un ratito lo mencionaban en este sentido, es cómo ha habido cambios en las reglas del juego en los diferentes ámbitos, particularmente cuando vemos hoy la discusión sobre la reforma constitucional en materia eléctrica, que se hacía mención hace un momento también por Sofía. El tema es que empezaron primero con cambios regulatorios o cambios de acuerdos ejecutivos o cambios de la Secretaría de Energía y de manera sorpresiva. Y después de eso vinieron algunos otros cambios importantes en memoranda dentro de la CFE y de la Secretaría de Energía misma. Después de eso vino la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica y la instrucción que recibieron los diputados del gobierno pues fue que no le iban a mover ni una coma y no le movieron ninguna coma y de ahí vinieron pues todos los diferentes juicios de amparo y diferentes resoluciones del Poder Judicial y ahora vamos con una reforma constitucional en materia eléctrica. Así es de que esto parecería una telenovela de mal gusto de muerte en 1000 cortes o el lynch chino. También algo que se ha mencionado mucho por el sector empresarial es sin duda la infraestructura. Es indispensable poder contar con carreteras, con libramientos, con puentes, con aeropuertos, puertos, toda la infraestructura que sea viable para poder hacer negocios y para poder prosperar en las diferentes regiones del país, así como la telefonía o el internet o toda la infraestructura también de las nuevas tecnologías para poder lograr las operaciones de diferentes empresas. Aquí quisiera comentarles solamente como ejemplo, hace unos días participé en una reunión que se hablaba del tema del desarrollo de la región del sur-sureste y ustedes, y era tanto con participantes de Estados Unidos como de Centroamérica y de México, y ustedes se podrán imaginar que muchos de los participantes del sector público, el gobierno, pues dicen que se puede solucionar todo el problema del desarrollo del sur-sureste con un programa que se llama Sembrando Vidas, Sembrando Arbolitos y con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La verdad es que cuando les planteamos las cosas, decimos, a ver, hay 2 cosas importantes. Si uno mira la historia de México y la historia de las regiones de México, del norte o del Bajío, hay algo fundamental para el desarrollo de una región que se llama gas natural y la introducción del gas natural de los gasoductos en la región del sur-sureste es fundamental. Este es un primer elemento, tiene que ver con infraestructura. Un segundo elemento tiene que ver con infraestructura de transporte, que eso es fundamental. A lo mejor tendríamos que pensar la vocación del Tren Maya de una manera diferente, en lugar de que sea un tren turístico, es un tren de carga que llevara realmente los productos a los puertos, de los puertos de Coatzacoalcos a los puertos de Progreso, al puerto de Progreso, y que desde ahí pudiéramos estar exportando los productos de esa región
hacia el sureste y el noreste de los Estados Unidos. Es una forma diferente de ver las cosas, pero es importante. Pero con una visión de sembrar arbolitos, pues no vamos a llegar ni a primera base. Y si nos fijamos en los factores que hemos mencionado hasta ahora, que son cosas que el gobierno puede y debe brindar, pues muchas cosas las puede, por supuesto, hacer de la mano junto con el sector empresarial, porque siempre desde las organizaciones del sector privado estamos abiertos a colaborar, pero es necesario que el gobierno también pueda garantizar estos básicos para seguir creando bienestar, generando empleos, fomentando la integridad y todo lo que va de la mano con la dimensión social de las empresas, que ese ha sido el planteamiento fundamental del Consejo Coordinador Empresarial. Cómo debemos ir avanzando en el fortalecimiento de la dimensión social de las empresas y los diferentes principios. Y justo tomando este punto de dimensión social de las empresas, me gustaría tomar este espacio para mencionar y recordar y sobre todo subrayar en que una empresa ética e íntegra cuenta con mayor competitividad que aquella que no lo es o que no sigue estos principios. Ahora, también es importante mencionar los factores no contextuales que inhiben la mejora de los negocios. Y hace poco recuerdo que hubo un webinar también del CCE y de Ethos, donde se profundizó al respecto y nada más quisiera brevemente resumirlo: la falta de transparencia en la gestión gubernamental, los espacios de discrecionalidad, como los que me referí de la Secretaría de Energía y de la CFE, la falta de contabilidad que nos presenta el gobierno también, que sea de una manera profesional, pues solo causan una falta, sobre todo una falta de confianza por parte de la ciudadanía. Y considero que está en todos fomentar la integridad, lo debemos hacer trabajando en equipo, sector empresarial, público, academia y sociedad en general. Y aquí un último principio es: no debemos ver esto como un juego de suma cero. Muchos en el gobierno ven que lo que pierde el sector privado lo gana el gobierno, o lo que gana el gobierno lo pierde el sector privado. No es así. Tenemos que fomentar el principio de colaboración, y aquí me detengo con este primer comentario. Muchísimas gracias, Javier. Parecería que se nos vienen algunas paradojas aquí, ¿no? Por una parte, tenemos un exceso de regulación, exceso de normatividad, y estamos pidiendo que eso se haga homogéneo, se transparente, se haga mucho más simple, que dialoguemos y colaboremos para que estos excesos de regulación no sean un costo de la legalidad para las empresas. Pero por el otro lado, estamos buscando Estado de Derecho, confianza y reglas claras. Creo que parecería paradójico, pero estamos exactamente en esa disyuntiva. Por un lado, las empresas sí requieren, el sector empresarial requiere que se generen todas esas condiciones con trámites y regulaciones que den este marco de actuación simple y de gestión transparente, pero por otro lado hay una necesidad tremenda de todos, y yo no digo solamente del sector empresarial, sino de todos los ciudadanos, que sepamos que estamos seguros a través de las acciones que está generando el Estado, pero que además están visualizando que dando estas condiciones de confianza y de Estado de Derecho, vamos a poder tener este desarrollo social y económico del que también hablaba Sofía en un principio. Entonces le voy a ceder la palabra a Ligia para que nos pueda ahondar sobre este tema. Adelante, Ligia. Perdón. Muchísimas gracias, querida Silvia, y muchas gracias a Sofía y a Javier por dar efectivamente todo este contexto, que no lo voy a repetir, sino me gustaría enfocarlo a lo que estás comentando de la mejora regulatoria desde el punto de vista de la empresa. ¿Qué es lo que la empresa tiene que ver para cuando está analizando este contexto y hacia dónde debe de enfocarse? Primero, creo que es el contexto social. Legal y ético son los tres ámbitos que tenemos que ver, el social. Bien lo dijo Javier, y es que no vivimos en un solo México. Vivimos en un México regionalizado,
o dividido en estados, pero los mismos estados forman parte de diferentes regiones sociopolíticas, económicas y con diferentes valores incluso. Si las empresas no entendemos este contexto regionalizado, vamos a tratar de poner las mismas soluciones para cada una de nuestras sucursales, o si somos una empresa que vamos de inicio, vamos a tratar de poner la misma solución que se adaptaría al estado de Querétaro que en el estado de Chiapas. Y creo que eso no es correcto si es que se quiere tener un zoom específico y si los tiros de la empresa para minimizar sus riesgos quieren ser de precisión, porque ahora lo que menos puede hacer una empresa es estar experimentando y no evaluar sus riesgos debidamente. Entonces, dentro de esa evaluación de riesgos de carácter social, debe de ponerse a trabajar y estudiar con el tipo de comunidad para el cual va a servir. Y digo, va a servir porque si bien la empresa tiene como primer objetivo generar utilidades, lo cual es una obligación a efecto de mantener empleos, de crear riqueza, de crear educación y de transmitir conocimientos, también sirve para la sociedad y el entorno en el que vive. Entonces, lo primero que tiene que hacer una institución, porque somos instituciones, las empresas, es analizar en dónde va a trabajar y qué es lo que requiere la comunidad y los ciudadanos para los cuales va a estar trabajando. Uno de los ejemplos clásicos es los recursos naturales con los que se cuenta. No es lo mismo el recurso hídrico que se tiene en una zona que en otra, el costo del agua, el tipo de negocio que se va a poner. No es lo mismo realizar una siembra de vid en el Valle de Guadalupe, que ahora está de moda, que tratar de hacerlo en los Altos de Chiapas. Dentro de ese análisis socioeconómico y global debe de estar, eso sí, un valor, sea donde se encuentra la empresa, y debe de cumplir con la ley, esté en un lugar o en el otro, lo cual pone un gran reto, porque ¿cómo hacerle para cumplir con la ley en diferentes estados? Y entonces me paso al contexto legal. Y creo que lo primero que tenemos que reconocer es que vivimos en un país con un carácter federal, pero a veces hasta esquizofrénico, porque tratamos de analizar lo que tiene cada estado con su diferente normatividad, diferente a la que existe en la federación, pero al mismo tiempo tratamos de unificarlo todo. Entonces, cuando se quiere unificar algo que, al contrario, en las leyes viene separándose y vienen siendo cada vez más divergentes las normas de carácter administrativo de un estado al otro, lo cual hace que las empresas tengan que hacer también un análisis diferente de qué cumplir en el estado A y en el estado B, pero por otro lado tenemos la unificación del código, por ejemplo, de procedimientos penales, o que se busca la unificación de un código de procedimientos civiles y familiares, y por otro lado también las de carácter fiscal. Entonces, sí, de verdad parece que vivimos en una esquizofrenia, y ese es un contexto real que la única forma en la que podemos influir las empresas a efecto de por lo menos tener una misma señal es tratar de ver que sean en la medida de lo posible uniformes sin que pierda identidad las características regionales, pero no tener un doble discurso en el que parece que los estados no leen lo que sucedió en la federación y viceversa. Vivimos teóricamente en un país de carácter federal. Entonces, el contexto legal es complejo. Vivimos en una federación, vivimos en un país que tiene regiones desde el punto de vista socioeconómico, pero también legalmente tenemos una diversidad de normas que, si las sumamos, hacen que no se pueda manejar las que le tocan a una empresa, sino a través de un Excel con muchísimas y muchísimas líneas. Se los voy a poner en números. En números, una empresa que quiera trabajar a nivel nacional tiene que conocer alrededor de 6,000 ordenamientos básicos jurídicos. Esto entre leyes y reglamentos. 6,000. Y digo básicos porque no estoy contando, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas que además corresponden a cada una de dichas industrias. Entonces, para alguna que se dedica a la farma, va a tener además normas oficiales mexicanas, más resoluciones, más jurisprudencia. Es prácticamente imposible y muy costoso que una sola empresa pueda dominarlo todo. Si no entiende este contexto, tanto la empresa como la autoridad, vamos a estar nadando en un mar
inmanejable de regulación. Eso nos lleva a la conclusión de lo primero que comentaba Silvia. Necesitamos una simplificación regulatoria que sea entendible, que sea asequible y que pueda ser ordenada y sistematizada. Esto, y sin contar todavía los tratados internacionales también a los que estamos obligados, y las normas extraditoriales que nos ponen a ciertas empresas que son de carácter internacional, que deben de cumplir además con ellas, más las normas financieras internacionales, más lo que te ponen, por ejemplo, los bancos para cuando vas a cumplir con un financiamiento. Este análisis debe de ser complejo, debe de ser integral y tiene que tener, por lo tanto, un ambiente que regreso a lo que comentaba tanto Sofía como Javier, de seguridad. Tenemos que tener seguridad jurídica simplificando estas normas, conociéndolas, viendo cuáles son indispensables, cuáles no. Tenemos que tener seguridad jurídica en que no nos cambien las reglas de un día para el otro. Tenemos también que tener seguridad económica. El contexto macroeconómico y microeconómico definitivamente influyen en las normas que tenemos y las normas influyen en ese ambiente macroeconómico. Tenemos que tener seguridad física. Claro que no vamos a poder operar si no evaluamos que en algún lugar tenemos una economía subrepticia del crimen organizado. Y ese es un punto de evaluación y de contexto que no lo podemos soslayar. Y un último punto, pero no el menos importante, seguridad interna en la empresa. Qué malo que un trabajador no pueda tener seguridad de que su empresa se cumple la ley, de que siempre va a tener un mismo discurso de ética y de integridad, que en su empresa se cumple con la seguridad de que no va a haber discriminación, de que se le va a proteger cuando él levante la mano para decir que hay algo incorrecto o que hay alguien que está colaborando con la corrupción. Entonces, el cumplimiento sí queda en nuestras manos. A lo mejor el tema de regulación lo tenemos que hacer a través de cámaras, asociaciones y nosotros mismos. Pero hay uno que sí está en nuestras manos siempre y es la seguridad interna en las empresas que vamos a dar cuando somos una empresa que demostramos que somos de una sola palabra, que no hay tolerancia a la corrupción, que no hay tolerancia a la violación de derechos humanos. Y finalmente, el análisis de inversión debe de estar integrado por todo esto. Hay de aquellas empresas que nada más le den a alguien financiero el evalúate cuánto vamos a vender y cuánto vamos a comprar y no toman en cuenta todos estos factores de seguridad y de contexto regulatorio. Finalmente, competencia económica, tenemos que ser competitivos y no tratar de buscar subrepticiamente beneficios para aplastar a nuestros competidores, sino a través de la mejora abierta y ética. Y hasta ahí me quedo. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Ligia. Y sobre todo porque todo este entramado legal del que estás hablando y esta complejidad, no solamente nacional e internacional, a veces perdemos de vista que el 98% de las empresas en México son MIPYMES. Entonces, cuando hacemos ese análisis, pues la pregunta de cómo generamos condiciones para que mayores empresas pues ya solamente puedan no solamente desarrollarse y crecer, como decía Sofía, sino que además que puedan sostenerse en el tiempo, porque cada vez ha sido tan complejo las condiciones que se les generan a nuestras MIPYMES, que pues hoy estamos hablando de un 60% de informalidad. Entonces, cuando hablamos de un 60% de informalidad en México, pues por supuesto que estamos hablando de que no hay ingresos tanto para el sector público como para generar otras condiciones de inversión y de desarrollo para nuestro país. Y efectivamente, para poder pasar a la segunda pregunta, y empezaré ahora con Javier, es comentar la idea de que es importante tener siempre presente la complejidad que se da a nivel federal, a estatal y municipal, y cómo muchas veces las empresas que además trabajan a nivel nacional y que tienen que estar lidiando con esos 3 niveles de gobierno en sus regulaciones, pues también es un impedimento. Entonces, Javier, te quería preguntar, ¿de qué manera los gobiernos pueden ayudar a subsanar las variables que inhiben el desarrollo de estos negocios? Adelante. Bueno, es una pregunta que no es fácil. La verdad, yo quisiera comentar aquí que el nuevo ambiente político en México ha introducido un factor de alto riesgo, ¿no? Yo creo que han estado cambiando las políticas públicas y las regulaciones
las empresas y las organizaciones del sector privado tienen que planear estratégicamente. No basta ya con solo tener acceso aislado a los funcionarios públicos. Se necesita una estrategia eficaz, integral de relacionamiento con el gobierno federal, con los gobiernos estatales y municipales y con las comunidades, ¿no? Porque está en juego al final del día la continuidad de las operaciones de los negocios, la creación de valor de las empresas, su rentabilidad, y el éxito va a depender de quien sepa entender y reconciliar exitosamente los dilemas, las contradicciones que hay en el gobierno y en los gobiernos. Entonces, construir un puente, mantener capacidad de interlocución, mantener siempre un lugar en la mesa de negociación es fundamental. Hay diferentes características del nuevo entorno en México a nivel federal, estatal y municipal. Hay dilemas importantes que tienen que estar viendo cada uno de los ejecutivos que se encargan de las relaciones institucionales, pero lo importante es que el riesgo político hoy es más complejo. Yo diría que es el entorno político más complicado en muchos años porque se rompió el equilibrio, es decir, teníamos un modelo general de equilibrio político en México y se desarticuló completamente y no se ha sustituido con uno nuevo. Las empresas son vulnerables, entonces el costo de la acción colectiva es menor, el activismo social es disruptivo, sin duda, y se requiere anticipar, pensar fuera de la caja, hacer nuevas propuestas creativas para crear valor público, legitimidad y apoyo social. No solo se trata de abrir puertas, se requiere una nueva estrategia corporativa ante el cambio de entorno político. Y aquí a lo mejor estoy con el prejuicio de mis estudios de maestría en la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard, pero a ver, debemos hacernos 3 preguntas. 1, ¿cuál es el valor público que podemos crear desde el sector privado? 2, ¿cuáles son las fuentes de legitimidad y apoyo que se requieren? Y 3, ¿cuáles son las capacidades operativas que tenemos para lograrlo? La sociedad y el nuevo gobierno, o bueno, ya no es nuevo porque ya va a cumplir 3 años, esperan que las empresas jueguen un nuevo papel social. Y las empresas ya no son solamente responsables ante las exigencias de sus accionistas, ya se ha mencionado aquí muy claramente. Ahora lo son ante todos los grupos de interés, ante todos los stakeholders. Entonces, legitimidad y apoyo es lo que se tiene que construir en la estrategia de las empresas y de las organizaciones, y vamos a necesitar, sin duda, una licencia implícita o explícita de la comunidad para operar. Y habrá un juicio social sobre las empresas, y ese juicio se va a traducir en leyes, en reglamentos, en regulaciones, y también se puede convertir en acciones sociales colectivas como huelgas, protestas, boicots, resoluciones, códigos de conducta, estándares prácticos, morales, legales. Es decir, hay un precio por acatar o no acatar. Entonces, lo que es importante para poder construir legitimidad y apoyo es diseñar una propuesta viable, sin duda, para relacionarnos, sin duda, con las comunidades, con los gobiernos municipales, estatales y con el gobierno federal. Eso es algo fundamental en esta nueva tarea y daría como ejemplo en este momento que hemos estado trabajando con el gobierno federal en la implementación de un paquete de proyectos de infraestructura. Eso es algo muy importante. Y hemos anunciado 2 paquetes de infraestructura y estamos por anunciar el tercero. ¿Y cuál ha sido uno de los principales problemas que tenemos cuando ya están revisados por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando se cuenta con el financiamiento? 1, que tenemos todavía problemas de regulación burocráticos y todavía de una visión anticuada en algunas de las dependencias y donde se necesitan permisos, donde se necesitan algunos otros temas que duran semanas, meses y años en fluir. Y 2, que nos encontramos con la falta de un mecanismo importante que elimine las barreras, los obstáculos que impiden la implementación de los diferentes proyectos. Entonces, sí, muy importante es el lado de la toma de decisiones, muy importante es los análisis de rentabilidad social, sin duda que se tienen que hacer desde el punto de vista de los gobiernos, pero más importante aún es tener toda una estrategia de implementación.
Muchísimas gracias, Javier. Definitivamente, además, este mundo global lo hace cada vez más complejo, ¿no? Porque estamos compitiendo con muchos otros países que estamos, con quienes tenemos tratados y además los consumidores, cada vez tenemos consumidores como empresas más exigentes. Tenemos proveedores y grupos de interés que cada vez están más atentos de los cambios que debemos de hacer el sector empresarial en su conjunto. Y bueno, le voy a dar la palabra a Sofía en esta ocasión para que nos cuente de qué manera los gobiernos podrían ayudar a impulsar y no a inhibir el desarrollo de los negocios. Adelante. Gracias. 3 ideas. Me parece que, híjole, es que no es tan sencillo, pero me parece que uno de los temas es más apoyos para que los negocios no cierren. Y aquí en concreto, me parece que es importante recordar que antes de la pandemia, el 99% de los negocios eran micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, no es irrelevante que durante los últimos 12 meses, o ya ahorita ya no son 12, son como 18, durante ese periodo, pues haya cerrado el 20% de las empresas y casi todas eran chiquitas o medianas o micro, que al final del día pues son también los grandes empleadores de este país. O sea, es cierto que en términos de proporción, pues son las grandes empresas quienes dan a nivel de escala muchos empleos, pero las empresas pequeñas, los negocios, todos estos lugares de generación de valor, pues necesitan un empuje mucho más allá de lo evidente. Entonces, sí se necesita otorgar, por supuesto, estímulos fiscales, pero también necesitan un apoyo. No vale simplemente llegar a fiscalizar y decir, no puede haber trabajo informal en una empresa formalmente constituida o te cierro, sino tendría que haber esta flexibilidad por parte de los reguladores y de la autoridad, pues para que se mantengan la mayor cantidad de negocios y empresas, por supuesto, formales, pero también para promover la incorporación a la economía formal de todas estas empresas que están o en medias tintas o en terrenos grises o donde la mitad de la organización está dentro de la formalidad y la otra no. Vaya, es un mundo caro, es un mundo complicado, insisto, es un proceso de recuperación que va a ser largo, particularmente doloroso, pues para todos estos negocios que no tenían pues, suficiente apalancamiento, que no tenían la liquidez o que ahorita ya después de haber sobrevivido pues tantos meses de pandemia, ven una transformación en la economía donde pues francamente el retail, o sea, el comercio al por menor, pues digamos que en términos de volumen podría ya estar en algunos sectores incluso por encima de los niveles prepandemia, pero el empleo en esos lugares no está todavía ni de cerca como estábamos antes de la pandemia, ya no digamos por falta de voluntad, sino porque hemos observado una aceleración muy importante de la dinámica económica en este y en otros sectores. Ahorita estoy citando este porque me parece que es algo muy fácil que nos permite relacionarnos con él. Pero la segunda cosa que creo que puede ayudar al desarrollo de los negocios o por lo menos subsanar los inhibidores es destinar recursos a los lugares donde más se necesitan. Y obvio tiene mucho que ver con lo que hemos platicado durante estos 49 minutos, que es, por supuesto, invertir en la policía de proximidad. O sea, no podemos depender de la Guardia Nacional para que no haya pintas en mi pequeño local, para que no me rompan los vidrios, para que no haya irrupciones al interior de mi papelería. Vaya, para eso tú puedes llamar a 911 y no va a llegar la Guardia Nacional, va a llegar la policía de proximidad y esa policía de proximidad necesita fondeo a largo plazo. Necesita también, por supuesto, destinarse recursos, como ya lo hemos escuchado de todos mis colegas, a la mejora regulatoria. Se necesita definitivamente ampliar la capacidad recaudatoria de los gobiernos locales, pero esto tiene que ir de la mano con mejores servicios. Insisto, a nadie le gusta pagar más impuestos si no ve a cambio pues una serie de beneficios muy específicos. El número 3 de destinar recursos creo que tiene que ser a mejorar los mecanismos de eficiencia, por supuesto, dentro del propio gobierno, pero también en la interacción con las empresas, en la interacción entre empresas. Y creo que ahí hay recursos de donantes internacionales que han sido muy importantes justamente para promover las mentorías, ¿no? Donde las grandes empresas apoyan a las pequeñas empresas pues en sus procesos productivos, en su revisión de las finanzas, en la parte de compliance. Creo que esa parte de invertir en eficiencia es importante. Y 2 más, en los reguladores. No podemos estar
estarnos chutando reguladores solamente porque pensamos que es austeridad lo que se necesita y disminuir el tamaño del Estado. Yo creo que muy por el contrario, necesitas un Estado sólido y necesitas instancias reguladoras que te permitan generar mejores condiciones de competencia, mejores eficiencias dentro de la provisión de servicios tanto públicos como privados o en la asociación de ambas. Y yo creo que en este punto vale la pena otra vez retomar y regresar al punto de la reforma eléctrica, donde pues están dando de plumazo la desaparición de la CRE, la reabsorción del SENACE dentro de la CENER, etcétera. Y creo que necesitamos más y mejores reguladores, no menos. Y finalmente, en el destino de los recursos, creo que vale la pena también revisar en qué se está gastando. Se está gastando más en Pemex, en una refinería que además pues es a todas luces inviable. Se está gastando más en proyectos que no necesariamente tienen la rentabilidad social y por supuesto económica que se necesitan. Y bueno, pues finalmente creo que la tercera gran cosa, además de destinar recursos y de apoyos para que más empresas no cierren, está la parte de promoción de la inversión privada y creo que en ese rubro pues no vamos tan bien. Creo que nos hemos dedicado a asustar como país a la inversión privada, no solamente en esta administración, pero con particular énfasis en esta administración, y creo que ahí tendríamos que voltear a ver si de veras estamos haciéndolo de la mejor manera posible. Se me acaba el tiempo, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Es que son muchos temas, sabemos que es muy complejo, son muchos temas, además quedarían para hacer realmente un debate y un intercambio de muchos puntos de vista, pero bueno, aquí el tiempo no nos tiene mucha consideración, así que me iré directamente a que pueda cerrar con nosotros Ligia y que podamos llevar algunas preguntas que nos haga el público a los tres panelistas. Adelante, Ligia. Muchísimas gracias. Voy a enumerar los temas de lo que deberíamos esperar por parte del Estado para que nos ayude a tener más competitividad y realmente reflejar ética en los negocios. Primero, necesitamos que nos comparta sus análisis macroeconómicos y microeconómicos. No estamos haciendo coincidir la visión de lo que nosotros en el papel, en la empresa, ponemos como un plan de negocios con la visión que tiene el gobierno, el Estado. Y al no escucharnos y hacerlos coincidir, parece que cada quien está tratando de hacer de buena voluntad lo mejor que cree, pero con una visión unilateral y no compartida. Y por parte del Estado es que una vez que nos lo comparta, investigue y si es necesario haga ajustes, sobre todo en sus planes de desarrollo. Hay planes de desarrollo municipales, estatales y el federal. Y ninguno está respondiendo, porque lo podemos ver en los números, a las necesidades sociales y económicas para que las empresas tengan impulso y puedan responder a su sociedad. Si la información no coincide y no estamos de acuerdo con ella y los análisis no son compartidos, no hay transparencia ni hay diálogo. Necesitamos transparencia en esos análisis. Segundo, necesitamos que el Estado escuche al empresariado, tanto al micro, al grande, al nacional, al extranjero, sin discriminación de su tamaño, industria, y no satanizarlo, porque de verdad que parece que a los funcionarios públicos les da miedo y hasta esconden cuando se reúnen a platicar con el sector privado. Hay que quitar ese estigma. Las empresas son desde la señora que trata de darle de comer a su familia a través de una fondita y trata de hacer las cosas correctas, hasta las grandes empresas. Y si tenemos satanizado con quién estamos hablando porque damos por sentado que es un delincuente, no hay forma de escuchar y cambiar las cosas y corregirlas. El segundo lugar es que debe de promover la seguridad del Estado. Seguridad jurídica en todo lo que haga, seguridad comercial, y aquí me voy al tema fiscal. Tanto los municipios como los estados y la federación tienen que darnos facilidades fiscales para que lo entendamos y podamos cumplir con dicha obligación. No hacerla cada vez más compleja. Nos tiene que garantizar la seguridad física, porque, bueno, sin vida y sin seguridad para el patrimonio no hay un solo incentivo para invertir. Se debe de aplicar la ley a todos sin excepción. Y esto es algo clarísimo. No es porque yendo a países en los que vemos que hay Estado de Derecho, la gente conozca mejor la ley, sino que simplemente tiene seguridad de que aquel que la viola se le va a sancionar.
Aquí en México tenemos un 92% a 95% de impunidad en todos los sentidos. Entonces es mejor negocio incumplir la ley que cumplirla. Eso creo que es el punto número 1 de todo. El otro es asumir programas efectivos y prácticos de cumplimiento también en el Estado, que sean similares o equivalentes a los que nos imponemos en las empresas. Hace poco me tuve el gusto de examinar en un examen de maestría en que la propuesta por parte de alguien del sector público era: vamos a adoptar las mejores prácticas de compliance o de cumplimiento del sector privado, pero adaptarlas al sector público. Y ojo, esto implicaba hasta el poder legislativo local y federal. Es decir, que el poder legislativo también estuviera sujeto a normas éticas y de cumplimiento de la ley. Poner foco en las industrias regionales que se escojan por cada uno de los estados. Si es agrícola, ver que sea funcional. Y por esto, por escuchar a los empresarios. Finalmente, creo que el Estado tiene la obligación y nosotros debemos de colaborar con esto para que el gobierno sea abierto. Urge transparencia, no la hay. Segundo, que las adjudicaciones directas tengan tolerancia cero. Las adjudicaciones directas para adquisición de bienes de los particulares están subiendo arriba del 80% y eso hace que los particulares no tengan un incentivo para mejorar y tratar de apostarle a venderle bien y barato al gobierno. Entonces, si no se da un giro en el que se vea que realmente es excepcional la adjudicación directa, no hay incentivos para promover la inversión y dar mejores bienes y servicios a precios más baratos. Los programas anticorrupción deben ser efectivos y no estamos dando ayuda a las fiscalías estatales para que puedan hacer su trabajo, ni se ve ni se publica todo lo que están haciendo para combatir la corrupción. Tienen que ser fuertes e independientes. Debemos de promover el premio al uso de la tecnología en procesos y burocracia. Hay inventiva en los mexicanos y no necesitamos que estén llenos de dinero para hacerlo. Aquel funcionario público que utilizó las tecnologías para mejorar regulatoriamente, hay que darle premios, ponerlo en un pedestal. Pagar mejor a los mejores servidores públicos, no por igual sin verlo, sino dar premios a los mejores servidores públicos. Tener una simplificación administrativa real, evitar la guerra de formatos. Y esto es porque hay veces que la última persona en la última ventanilla, que es el que está poniendo en un formato electrónico, que es lo que la empresa debe de entregar de información, no tiene la dimensión y la proporcionalidad de lo que realmente se necesita y nos pide 800 cosas que no se tienen que entregar de información. Por favor, la guerra de los formatos está sucumbiendo y está haciendo que el sistema no funcione. Pregúntenos lo menos posible que sea realmente necesario. E informar los resultados. No tenemos el informe de los resultados de las mejoras regulatorias y esos resultados pueden hacer que podamos compartir y dialogar en qué es lo que hay que mejorar. Creo que con esos puntos ayudaríamos mucho a que las empresas tengamos incentivos para seguir siendo empresas íntegras si vemos que el sector gobierno también lo es en todos los sentidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. Pues definitivamente nos diste una lista de muchísimas cosas que tendríamos que estar dialogando, como lo habíamos mencionado en otro webinar: diálogo, colaboración, coordinación, sin prejuicios, sin estigmas. La conversación y conversaciones distintas nos pueden llevar a lugares distintos, a tener esta mejora y a poder tener realmente condiciones de lo que se está buscando para el país y esta visión que queremos de un país que tenga desarrollo social, desarrollo económico y que también un desarrollo político, porque requerimos de instituciones más fuertes, de instituciones eficientes y eficaces, pero también instituciones en las que todos los ciudadanos podamos confiar. Yo quisiera pasar, tenemos un poco de tiempo nada más para las preguntas, darle la palabra a Luis Martínez para que pueda él gestionar las preguntas que han hecho el público a los panelistas. Adelante, Luis. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Ligia, Sofía y Javier. Han tenido un diálogo increíble. Creo que han tocado puntos que no se habían tocado normalmente. Como han comentado, llevamos más o menos 3 años entre coyuntura, 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 y creo que ahora falta algo de estructura. Hablar de qué nos hace falta a
manera estructural, que sea permanente, que sea perenne. Y bajo este tenor hay una pregunta que sale del público que es muy importante. En un par de semanas tendremos la aprobación del presupuesto federal para el año 2022. Ahora les quisiera preguntar a los tres, en un minuto, que ustedes me digan qué propuesta puntual podrían dar en el PEF, ya sea para ingresos o para egresos, que ayude a consolidar empresas más competitivas y más íntegras para México. Si quieres, empezamos con Sofía, después con Ligia y al último con Javier. Perdón, Luis, me agarraste con el micrófono perdido. Me dejaste pensando, ahora sí, el tema del presupuesto no es menor porque no hay muy poquito espacio. Entonces, realmente el espacio fiscal que hay para destinar para prácticamente cualquier cosa es muy chiquitín. Ciertamente vimos que borraron todos los programas de apoyo a micro, pequeñas, medianas empresas en el contexto de la pandemia. Eso de por sí es muy preocupante. Pero más bien me preocupa la parte de la miscelánea fiscal. O sea, creo que hay riesgos importantes, sobre todo que van a afectar el entorno de negocios de las empresas más chiquititas, riesgos que tienen que ver con menores deducciones, un impulso a la recaudación del ISR para pues, incrementar, por supuesto, la recaudación de las finanzas, pero pues obviamente eso tiene un impacto importante en la dinámica de las empresas formales. Y una vez más, si ahorcamos a las empresas formales, y con esto no me refiero a los grandes consorcios e industrias, sino a las chiquitas, que no dejan de ser la mayoría, a pesar del 1 millón que cerraron el año pasado, creo que vamos a acabar por limitar su capacidad de crecimiento. O sea, no solo es la extorsión por fuera, es la extorsión por dentro, más el ser cliente cautivo del SAT. El otro tema dentro de la propia miscelánea fiscal que me preocupa tiene que ver con la limitación de las deducciones. Hay limitaciones para las deducciones, pues desde los combustibles hasta, pues no sé, medidas que tienen que ver con los créditos incobrables, o sea, sobre todo aquellos que van a impactar el costo del crédito de las pymes. Hay riesgos también que tienen que ver con, pues, no cumplir con objetivos de simplificación fiscal y entonces pues pareciera que algo que está hecho para que las pequeñas empresas y los pequeños contribuyentes pues tengan algún tipo de incentivo, pues acabe siendo más complicado y aumente otra vez el gasto administrativo de las empresas. Y finalmente, me parece que uno de los mayores riesgos dentro de la miscelánea fiscal tiene que ver con el aumento en los requerimientos de traslado de mercancía, con la carta, la obligatoriedad del complemento de carta aporte, porque al final, si bien pareciera otra vez ser un tema que solamente afecta pues, a los agremiados de la Cámara Nacional de Autotransporte, pues acaba afectando al consumidor final si esto encarece los traslados. Entonces, bueno, creo que más allá de solamente pensar en de dónde van a entrar los dineros y de dónde van a salir los dineros, en la letra chiquita hay afectaciones muy específicas para las pequeñas empresas que, como puedes ver, pues son uno de los rubros que más me preocupan por el volumen y por las implicaciones que tienen a largo plazo, entre otras la recaudatoria, pero sobre todo pues, en el ecosistema de empresas donde tú lo que quieres son más empresas, más competencia y no simplemente grandes empresas que por la escala pues tienen una ventaja de mercado. Perfecto. Muchas gracias, Sofía. Ligia, si nos puedes apoyar también con la pregunta. Muchísimas gracias. Yo invertiría definitivamente en Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Eliminar la impunidad. La impunidad es algo que es un cáncer que invade y es un mal incentivo para México. En la medida en la que todo el mundo cumplamos lo que tengamos que hacer, buenas, malas, derechas, chuecas leyes que hay que mejorar, pero en la medida en que las cumplamos razonablemente, vamos a poner más parejo el piso para todos, porque el piso disparejo nada más hace que crezca la injusticia. Entonces, transparencia, que es un tema fundamental para eliminar esa impunidad, es el primer paso. Y en lugar de eso parece que se están recortando los presupuestos para la transparencia en todos los sentidos y a todos los niveles y del color que tú lo quieras ver. Y en los diferentes poderes, tanto el legislativo como ejecutivo como el judicial. El judicial requiere dinero para transparencia, seguridad e independencia. Y quizás dejar de desviar los fondos para
proyectos que podrían llegar a ser buenos, pero ahorita lo inmediato es tener, además de vida y salud, es tener seguridad jurídica y aplicación de la ley, el cumplimiento del Estado de Derecho. Muchísimas gracias, Ligia. Ahora, por último, Javier, ¿nos puedes apoyar? Yo creo que son muy buenos los comentarios, tanto que hicieron Sofía como Ligia. Yo nada más haría un comentario adicional, que el tema sí, efectivamente, pues en los próximos días aprueba todo el tema de ley de ingresos y luego el presupuesto. El tema es la implementación en cuanto a los diferentes programas en el gobierno federal y la transferencia a los gobiernos de los estados y la ejecución también en los gobiernos de estados y el impacto que pueda tener el uso de esos recursos públicos en la economía. Ya sabemos que el gobierno federal prefiere invertir recursos en sus programas sociales, no tanto en el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Pero al mismo tiempo, lo que hace falta ver también es que mientras que los incrementos importantes están vinculados con las áreas de la seguridad y las Fuerzas Armadas, tenemos áreas delicadas en materia de seguridad social, de salud, de educación, en donde no tienen la misma proporción de aumento del presupuesto. Entonces, son temas que tenemos que ir hacia adelante viendo más que todo como organizaciones de la sociedad, hacer un encuadre del análisis diferente de lo que está haciendo el gobierno con el presupuesto, en lugar de estar enfocados en los temas de posición, si estás a favor o en contra de algo, vamos a enfocarnos en los temas de desempeño. ¿Cuáles son los resultados que está dando el gobierno con esos recursos que va a estar invirtiendo? Entonces, ahí tenemos una tarea importante para las organizaciones de la sociedad. Perfecto. Muchísimas gracias por sus respuestas. Fueron súper interesantes y son súper didácticas para todos nosotros. Y con estas últimas preguntas pasamos a despedirnos. Les agradecemos al público, tanto en Facebook como en Zoom, tanto en YouTube, que nos estuvieron preguntando, comentaron y hablaron sobre estos temas. Vamos a seguir sobre este renglón. Como ya bien lo comentó tanto Javier como Silvia, estamos en un trabajo en conjunto CCE y ETOS, trabajando para desarrollar medidas para una herramienta para encontrar los mejores negocios de manera íntegra y competitiva a nivel subnacional. Y les agradecemos totalmente a los panelistas. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Ligia, muchas gracias, Javier, y sobre todo muchas gracias, Silvia, que estuviste moderando este evento con nosotros. Nos despedimos y sigamos en contacto para lo que venga. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias. Un gusto. Gracias. Un bonito día, gracias. Muchas gracias. Perfecto. Si quieren, nada más nos quedamos ahora sí para la foto. Y a ver. Nada más. Ya se fueron. Ya le quedamos de... ¿Ya se fueron y nomás quedamos tú y yo? No, aquí estoy. Todos. No, Silvia, aquí estamos. Estamos. Y yo, ya se fueron todos, no veo a nadie. No, aquí estamos, aquí estamos. Pues ya muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por la invitación, gracias. 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 Hasta luego. Gracias.